durante los últimos 3 años, he vivido una vida marcada por la monotonía, reflejando fielmente la rutina en la que me encuentro. Soy Ana. Cada día comenzaba de la misma forma, el despertador sonaba, preparaba café tibio en la cocina y Mateo, mi esposo, exhausto, chequeaba su teléfono antes de salir apresuradamente hacia su trabajo. En soledad me hallaba, con el sonido del portazo resonando a mis espaldas. Mateo, un individuo de gran bondad, es una persona trabajadora y comprometida, aunque a veces puede mostrarse reservado y poco afectuoso. Su principal enfoque parece ser su trabajo. Cuando estamos juntos, apenas intercambiamos palabras necesarias, dando la sensación de ser simplemente compañeros de casa en lugar de una pareja casada. Durante mucho tiempo me convencí de que era algo habitual, que así son las relaciones de pareja. Sin embargo, en realidad me percibía desatendida en medio de todo. Desde un punto de vista técnico, el pastor alemán que tenemos es su canino. Fue en su etapa de cachorro cuando lo acogimos, ya que Mateo sostenía que sería un excelente protector en casa, aunque para mí, Bruno era simplemente un fiel compañero. No había tenido la oportunidad de conocerlo a fondo. El canino era tranquilo y callado, pasando la mayoría de su día en el patio o descansando en su rincón favorito de la casa. Nuestra interacción se limitaba a Bruno y a mí. Al regresar a su hogar, Mateo experimentaba emociones, aunque su actitud hacia mí era distinta. Parecía comprender que en mi realidad solo me mantenía a flote, sin experimentar realmente la vida. Así transcurrían los días. Siempre mantenía la casa en orden, la cena lista sin falta, pero en mi interior había un vacío lleno de silencios. Nunca me habría imaginado que algo pudiera cambiar esa situación, ni siquiera un simple perro, pero pronto me di cuenta de que Bruno sería mucho más que una mascota común y corriente. Era el único que realmente me entendía. Aquella mañana común, Mateo había finalizado su día de trabajo como de costumbre, mientras yo me encontraba en la cocina contemplando mi taza de café ya sin calor. El silencio resultaba abrumador, llegando al punto en que el susurro del viento afuera se percibía más acogedor que los sonidos de mi hogar. De repente sentí la presencia de algo. Bruno se encontraba en la entrada de la cocina, sentado y observándome con una mirada tranquila que transmitía una calma que yo no sentía desde hacía bastante tiempo. En silencio, sin hacer ruido alguno, permanecía allí mirándome, como si captara algo que ni siquiera yo podía expresar con palabras. Intenté ignorarlo por un momento, pero su mirada me hizo cambiar de opinión. Permanecí mirándolo detenidamente, intentando comprender lo que ocurría. ¿Habría sido capaz de entender lo que yo sentía? Incliné la cabeza hacia mis pensamientos internos. Es un perro, Ana, no te comportes de manera vergonzosa. No obstante, Bruno llevó a cabo una acción sorprendente. Despertó con calma, se acercó a mí suavemente y con gran ternura apoyó su cabeza en mi rodilla. Quedé inmovilizado, sin saber cómo actuar. Nunca había sentido una conexión emocional tan reconfortante. Fue mi intuición la que me llevó a acariciar su cabeza y al hacerlo, sentí algo diferente, como si alguien me estuviera transmitiendo que estoy presente, que no estoy solo. Aquella acción, aunque simple, simbolizaba todo en ese momento. A partir de esa jornada, comencé a notar detalles que antes ignoraba. Cada vez que me sentaba en el sofá, Bruno se colocaba a mi lado a cierta distancia, como si estuviera atento a mi tranquilidad. En momentos de adversidad y con dificultades para contener el llanto, lo descubría reposando cerca de la puerta de mi habitación, esperando con paciencia, como si supiera que necesitaba espacio. Resultaba extraño, ya que no revelaba nada sobre sí mismo, pero se esforzaba al máximo, algo que no podía decir de Mateo. Bruno vivía una presencia constante, sin límites ni obligaciones. Era como si estuviera frente a mí, en un mundo donde me sentía invisible. Empecé a plantearme una pregunta que nunca antes me había atrevido a enfrentar. ¿Es posible que un perro me brinde algo que mi esposo no me ha dado en mucho tiempo? En caso de que fuera de esa manera, ¿cuál era el significado de eso para mí? Sentía una presión en el pecho que no podía ignorar.
Durante todo este tiempo, había descuidado lo que realmente necesitaba, hasta que Bruno me lo hizo ver. Después de esa mañana y los encuentros que siguieron, no podía evitar pensar en lo ocurrido. Experimentaba una sensación cálida y auténtica, aunque al mismo tiempo algo perturbadora. Tan solo se trataba de un can, ¿verdad? Me repetía que estaba dramatizando, que no tenía motivos válidos para experimentar esas emociones. Cada vez que Bruno me observaba o se acercaba con esa calma, experimentaba una sensación de consuelo y alivio interior. ¿Fue demasiado? Sentía que era una persona poco inteligente al darle tanta importancia a sus acciones. ¿Cuál era mi situación? Intenté enfocarme en diferentes aspectos, tal y como suelo hacer. A pesar de haber cocinado y arreglado la casa, el silencio seguía siendo abrumador. La verdad no solo residía en el mutismo de la casa, sino en el silencio que envolvía mi vida, mi conexión con Mateo. Todo daba la sensación de estar desprovisto de vida, como un bucle interminable. Mientras yo cocinaba, él trabajaba, compartíamos la cena juntos a pesar de la distancia física que nos separaba. Siempre se mencionaba que Mateo estaba muy ocupado debido a sus múltiples responsabilidades. Claro, ¿y qué hay de mí? ¿Por qué no se me consideraba relevante? ¿Cómo fue que llegamos a convertirnos en lo que somos ahora? Resultaba perturbador el hecho de no conocerlo. Luego apareció Bruno, el can que parecía ofrecerme algo que había estado buscando durante mucho tiempo, aunque no quería admitirlo. Resultaba imposible para mí actuar de otra manera, dado que eso indicaba que algo no marchaba bien en mi vida, una situación que no podía seguir ignorando. Hice un esfuerzo por mantenerme ocupada y distraer mi mente, sin embargo, la sensación de miedo continuaba presente. ¿Y si resultara ser verdad? ¿Qué ocurriría si mi felicidad dependiera tanto de algo que Mateo no podía ofrecerme, pero que Bruno sí? A menudo me recordaba a mí mismo que era solo un can, aunque en verdad sabía que no se reducía a eso. Bruno no suponía un reto, sino que mostraba anamente todo lo que me faltaba en mi vida. En una tarde tranquila, me encontraba sentada en el sofá mirando por la ventana sin prestar atención a nada en concreto. La jornada había transcurrido de manera habitual. Mateo no estaba. La casa en completo silencio y mi mente llena de pensamientos que no podía abordar. En ese instante, viví un momento de compañía especial. Bruno solía subirse al sofá sin darse cuenta, era algo que hacía de forma habitual. Tomó asiento a mi lado, apoyando su cabeza en mi regazo. Quedé inmóvil, impactada por la acción. Lo miré y fue la primera vez que no solo vi a un perro, sino a alguien que estaba ahí para mí. Mientras le acariciaba la cabeza, una tranquilidad inexplicable se apoderó de mí. Se sentía como si la carga en mi pecho se aligerara, aunque fuera solo un poco. Después de mucho tiempo, logré sentirme conectada con los demás, algo que no había experimentado en un buen tiempo. Bruno no solía comunicarse verbalmente, ni mostraba interés en hacer preguntas o pedir algo. Simplemente estaba allí ofreciéndome algo que no sabía que necesitaba. Empresa, comprensión. Viví un momento de compañía especial que había olvidado por completo, lo cual me llevó a reflexionar sobre cómo un canino puede despertar en mí tales emociones. ¿Qué impide que encuentre esta paz interior junto a Mateo? Aquella pregunta quedó grabada en mi mente como un destello que empezaba a arrojar luz sobre todo lo que había sido ignorado, ya que si Bruno podía ofrecerme ese momento de consuelo, tal vez no era él el solo que tenía la solución. Tal vez la pregunta más importante no estaría enfocada en Bruno, sino en mí. Después de esa tarde de descanso en el sofá, algo cambió. Después de mucho tiempo, sentí la urgencia de cambiar mi rutina y decidí empezar algo nuevo con Bruno, rompiendo con la monotonía en la que estaba sumergida. Al día siguiente, recogí su correo y lo llevé a dar un paseo por el parque cercano. Al principio, no mostraba gran cosa. Caminábamos juntos, él a mi lado, mientras yo seguía en silencio, hasta que poco a poco comencé a notar algo. A Bruno le encantaba salir a pasear y se mostraba contento en mi presencia. Cada vez que lo veía, levantaba la vista como si quisiera asegurarse de que todo marchaba bien.
Poco a poco, esos paseos se convirtieron en el momento que más disfrutaba diariamente. El espacio era solo para nosotros dos. No era necesario compartir mis sentimientos ni explicar por qué me quedaba callado. Bruno se encontraba únicamente allí. Al principio, me acerqué tímidamente, como si estuviera ansiosa por entablar una conversación con un perro, pero con el tiempo esos intercambios se convirtieron en una experiencia terapéutica. ¿Tienes conocimiento de este tema? En el día de hoy, he percibido una sensación de menor soledad, Bruno. Durante un encuentro bajo el sol, le hablé sobre el tema, y aunque no respondió, me miró como si captara cada una de mis palabras. Poco a poco, esos cortos momentos desvelaron algo que tenía en el olvido. Alegría. Empezó a notar detalles que antes no tenía en cuenta. Respiro el aire fresco, escucho el susurro de las hojas moviéndose y siento el calor del sol en mi cara. Pequeñas acciones que renovaban mi sensación de vitalidad. Al regresar al hogar y encontrarme con Mateo, la disparidad era abrumadora. Mientras Bruno me ofrecía cuidado, apoyo y calidez, Mateo se mantenía imperturbable. Alejado, sumergido en su teléfono móvil o en la televisión, como si el resto del mundo no tuviera importancia. A pesar de sentir incomodidad al notar esta diferencia, no podía ignorarla al mismo tiempo. Bruno se había convertido en algo superior a simplemente una mascota. Fue mi compañero, mi apoyo y, en diversas formas, mi refugio. Aunque no lo entendía del todo, sabía que esos paseos no eran solo para él, sino también para mí. En casa, las circunstancias comenzaron a transformarse y Mateo se dio cuenta rápidamente de ello. Durante la cena de esa noche, mientras comíamos como de costumbre, él puso el tenedor en el plato y me miró fijamente. Me preguntó por qué pasaba tanto tiempo fuera con el perro. Mostraba una interrogante con un matiz que no sabía si interpretar como interés genuino o desaprobación. Alcé la vista, sorprendida por la pregunta que me habían hecho. No solía mostrar interés en lo que hacía. Respondí de manera relajada, diciendo que simplemente disfrutaba caminar con él. Sin embargo, tenía la certeza de que había algo adicional detrás de su interrogante. Con el paso de los años, las tensiones comenzaron a aumentar. Mateo empezó a hacer observaciones con más frecuencia. ¿Estás más interesado en Bruno que en mí? Bruno es solo un perro, Ana. No logro entender la razón por la cual le das tanta importancia. Las palabras que decía me impactaban, al mismo tiempo revelaban una realidad que prefería evitar. Mateo y yo estamos distanciados como nunca antes, y no mantenía ningún vínculo con Bruno. A pesar de los problemas, seguí disfrutando de mis paseos y momentos con Bruno. A medida que pasaban los días, sentía como algo en mi interior se fortalecía. Bruno no solo me hacía sentir mejor, sino que representaba el significado de esos momentos. Un espacio para mí, un rincón para tomar aire, para escapar de la sensación de estar atrapada. Tengo fresco en la memoria un atardecer especialmente difícil. Antes de que Mateo se fuera a trabajar, tuvimos un desacuerdo. Experimenté un vacío interior al percibir que sus palabras habían agotado por completo mi energía. Sin embargo, Bruno me observaba con una calma que parecía expresar: no tienes de qué inquietarte, me encuentro a tu lado. Lo llevé al parque como de costumbre, y al verlo correr entre las hojas secas, sentí una emoción que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Solución. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba dañado, de que aún podía encontrar pequeños momentos de felicidad. Bruno seguía siendo mi principal compañero, mi apoyo inquebrantable. Cada vez que se movía, ya fuera agitando su cola o acomodándose a mi lado, me recordaba que incluso en los momentos más difíciles, había algo que valía la pena. Aquella noche resultó especialmente difícil. A lo largo del día, Mateo y yo apenas intercambiamos palabras, y al intentar entablar conversación, él simplemente reaccionó con un gesto confuso antes de concentrarse en su teléfono móvil. Entré en la habitación con una sensación apretada en el pecho. Esa sensación de estar solo ya era ampliamente reconocida. Me recosté en el borde de la cama,
sintiendo cómo empezaban a brotar las lágrimas. No había enojo, ni siquiera tristeza. Ese vacío que poco a poco absorbe un eco de todo lo que desaparece. En ese instante, noté el ruido producido por sus pasos. Bruno empujó la puerta suavemente con su nariz y se acercó hacia mí sin dudar. Se sentó a mis pies y me miró como de costumbre, con esos ojos que parecían no perder detalle. Aunque no expresé nada verbalmente, él logró entender. Se puso de pie y se recostó en la cama, algo que nunca hacía a menos que se lo pidieran. Se acomodó junto a mí, apoyando su cabeza en mi pecho. Me sentí completamente confundido por ese gesto tan simple. Lo abracé con intensidad, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Mientras lo acariciaba, sentí una mezcla de agradecimiento y sufrimiento que no sabía cómo gestionar. La incapacidad de Bruno para comunicarse generaba incertidumbre, sin embargo, su mera presencia tranquilizaba y confirmaba que todo marcharía bien. En ese momento, me di cuenta de lo crucial que era esa conexión, de la forma en que su simple presencia me estaba ayudando a seguir adelante. Permanecí en ese lugar, reteniéndolo con una idea que no lograba apartar de mis pensamientos. ¿Qué hace que sienta estas emociones con él en lugar de con Juan? Me preocupaba mucho porque ya sabía la solución. Lo que Bruno me ofreció no eran meras señales. Durante mucho tiempo, estuve detrás de ese artículo. Dedicación, calidez, amor incondicional. En ese rincón sombrío, experimenté como algo dentro de mí se rompía por fin. Era imposible seguir ignorando los mensajes que mi corazón me estaba enviando. Mateo no representaba el problema, y Bruno no era la solución. La dificultad residía en lo que no estaba presente y en cuánto tiempo estuve ausente. Los días que siguieron a esa noche fueron diferentes. A pesar de su indecisión entre denominarlo valentía o aceptación, una certeza se mantenía. Era imposible seguir ignorando lo que sentía. Ya no podía seguir con la falsedad. Tengo presente una tarde en particular. Mientras Mateo estaba en casa, sentado en el sofá y absorto en su teléfono, yo estaba en la cocina, ocupado preparando la comida. Bruno, como de costumbre, estaba a mi lado. Presencié y viví una avalancha de emociones que me dejó atónito. Efectivamente, hay satisfacción, pero también un sentimiento de nostalgia. Mientras removía una cacerola, casi sin percatarme, mi pensamiento estaba en otro sitio. Reflexionaba sobre los últimos meses, en el momento en que Bruno me había revelado algo que creía haber extraviado. Experimentar la sensación de ser vista, escuchada y valorada, no mediante el uso de vocabulario, ni a través de movimientos exagerados, sino a través de una presencia genuina. En la tranquila esquina de la cocina, finalmente acepté algo que había estado evitando por mucho tiempo. Mi matrimonio estaba cayendo a pedazos. Aunque Mateo no era una mala persona, no era la persona que necesitaba en ese momento. La ausencia de cariño creó un vacío tan grande que por un tiempo ni siquiera fui consciente del gran impacto que tenía en mí. Pero al observarlo con claridad, gracias a Bruno, ya no podía apartar la vista. Bruno me enseñó lo que es amar de forma incondicional. Con él no hay esperanzas, juicios ni peticiones. Permanece presente, brindándome algo que jamás imaginé ser digno de recibir: el tiempo que dedica, su compañía, su consideración. A medida que me daba cuenta de eso, más me lastimaba aceptar lo distante que Mateo estaba de corresponderme de la misma manera. Era incapaz de seguir deshaciéndolo. Bruno no tenía la culpa de este vacío, y no podía llenarlo con paseos ni momentos de calma. Se trataba de un asunto de gran magnitud. Una fisura antigua que había aparecido hace mucho tiempo y que en la actualidad resultaba imposible de tapar con reparaciones. Desde la cocina, me recargué en el umbral de la puerta mientras observaba a Mateo. Al observarlo tan distante de mí, de nuestra esencia, no podía evitar sentir un estremecimiento. Comprendía que enfrentar esta realidad significaba cambiar por completo mi existencia, pero sabía que era el momento adecuado. Era imposible seguir ignorando mi anhelo de amor, conexión y vitalidad. Después de mucho tiempo,
Me encontraba lista para enfrentar mi situación actual, ya que esa lección me la había enseñado Bruno. El verdadero amor no se confunde, ni se espera, ni se busca en el lugar equivocado. El amor verdadero es una realidad innegable, algo que siempre había deseado en mi vida. En los días que siguieron, algo empezó a cambiar dentro de mí. Después de aceptar la realidad sobre mi vida conyugal y mis verdaderos deseos, experimenté una sensación de claridad que llevaba años sin sentir. Fue entonces que me di cuenta de que la situación no se limitaba a Mateo, sino que también tenía que ver conmigo. La imagen de mí que había abandonado en cierto punto de mi camino. Pasé mucho tiempo asegurándome de que todo estuviera en orden, de mantener la casa perfecta y de cumplir con todas las expectativas que me exigían. He pasado por alto un elemento fundamental. Mis emociones, mi felicidad, mis necesidades. De una manera que nadie logró imitar, Bruno me había mostrado eso. Esa mañana, mientras paseaba bajo un cielo despejado, decidí detenerme para contemplarlo. Inclinó su cabeza hacia mí, mostrando sus orejas alertas y sus ojos tranquilos. Le di un abrazo, lo hice arrodillarse y le susurré al oído: Bruno, te agradezco mucho. Aprecio tu persistencia a mi lado, al mostrarme que todavía soy capaz de sentir emociones y evolucionar. En ese momento decidí que era necesario un cambio en las circunstancias. La prioridad ya no era mantener nuestro matrimonio Mateo y yo, sino mi propia salvación. Sabía que merecía algo superior, algo genuino, y no podía seguir ignorando lo que mi corazón pedía a Ger Bruno. Bruno no solo era mi refugio, sino también mi guía, la conexión que me había ayudado a encontrarme de nuevo. Mientras veía cómo se alejaba entre las hojas caídas, me di cuenta de que sería mi siguiente paso adelante. Explorar mi plenitud personal, ya sea en la compañía de Mateo o en solitario. ¿Alguna vez has sentido lo mismo que yo? ¿Te has apoyado en alguien o algo inesperado como Bruno? Me encantaría conocer tu historia en la sección de comentarios. Si el video fue de tu agrado, asegúrate de darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte futuras historias similares. Tu apoyo es fundamental y me da la oportunidad de seguir creando publicaciones que te inspiren. Hablar con Mateo resultó ser uno de los desafíos más grandes que he enfrentado. Después de la cena, me animé a pedirle que charláramos juntos esa noche. Al principio, no daba la impresión de que me considerara de manera seria. A pesar de su habitual distracción, esta vez estaba decidido a mantenerse concentrado en la conversación. Le dije con un ligero temblor en mi voz: es imprescindible entablar una conversación. Me resulta imposible seguir adelante con este estilo de vida. Experimento soledad y ya no veo resultados positivos. Anamente confundido, alzó la mirada. ¿Cuál es el tema al que te refieres? ¿Por qué sucede todo esto? Expresó dudas con un tono que iba desde la sorpresa hasta la molestia. Mantuvimos una conversación honesta, sin culparlo, pero tampoco evitando decir la verdad. Le comuniqué mis sentimientos, la falta de conexión entre nosotros que había generado un vacío significativo en mi existencia y cómo empecé a notarlo gracias a Bruno. La respuesta que recibí no coincidía con mis expectativas. Con un gesto de disgusto, manifestó que esto era debido al perro. ¿Estás insinuando que un animal te hace más feliz que yo? Experimenté brevemente el impulso de dar marcha atrás y dejar de hablar, aunque finalmente decidí continuar con la conversación. Sabía que, aunque él no captara el significado de mis palabras en ese momento, esta conversación tenía importancia, tanto para nosotros como para mí. Mateo, ¿no es acerca de Bruno? En esta ocasión, contesté con mayor firmeza. Fue lo que me hizo darme cuenta. Es imprescindible hallar una forma de recuperar aquello que hemos extraviado. Aunque sigue siendo un problema, si no actuamos, la situación no mejorará. Durante mucho tiempo, Mateo se mantuvo en silencio sin saber qué decir. La respuesta no fue favorable, pero tampoco fue un rechazo total. El hecho de que guardara silencio me daba a entender que estaba reflexionando, lo cual era suficiente para mí en ese momento.
Mientras tanto, Bruno seguía siendo mi apoyo constante. Esa noche, después de nuestra charla, lo encontré como de costumbre, esperándome en la cama. Al acariciar su cabeza, me di cuenta de que el camino que estaba empezando no sería fácil, pero al menos en ese instante supe que tenía la habilidad para recorrerlo. Avanzar de forma gradual, sin apresurarse. Después de nuestra conversación, los días que siguieron no mejoraron de forma milagrosa, pero algo había cambiado. Mateo y yo comenzamos a entablar más conversaciones, pero con prudencia, como si estuviéramos explorando las aguas de una relación cuya gestión nos resultaba desconocida. A pesar de que aún se percibían momentos de silencio incómodo y distanciamiento, también se observaban avances pequeños. Sin embargo, había algo en mi interior que marcaba la diferencia. Después de mucho tiempo, dejé de sentir que mi felicidad dependía por completo de sus acciones. Gracias a Bruno, había obtenido un saber fundamental. Para cuidar de mí misma, solo podía depender de mi propia confianza, ya que no podía contar con nadie más. Bruno seguía siendo mi fiel compañero, mi apoyo en esos momentos en los que las dudas intentaban regresar. La vigilancia perpetua de sus ojos y su calma inalterable me hacían reflexionar sobre la importancia de conectarme con mi propio ser, algo realmente valioso que había descubierto. Empecé a llevar a cabo tareas que antes no me dejaba hacer. Dediqué tiempo a mi bienestar, a la lectura, a explorar más allá de los simples paseos con Bruno y a redescubrir pequeñas felicidades que tenía olvidadas. Poco a poco, empecé a sentirme con más seguridad y plenitud. No fue porque mi vida fuera perfecta, sino porque finalmente estaba conectando con mi verdadero yo. Aunque estaba avanzando en mi relación con Mateo, ya no era mi objetivo principal. En ese momento comprendí que mi felicidad no residía en arreglar lo que había entre nosotros, sino en construir algo sólido dentro de mí. A Mateo se le presentó la posibilidad de elegir si quería unirse a mí en esta nueva travesía. Sin embargo, seguiría avanzando, ya fuese en su compañía o en solitario. Bruno no solo me había acompañado, sino que también me había regalado la oportunidad de recuperar la confianza en mí misma, de entender que merezco cariño, conexión y cuidado, comenzando por mí misma. Y ese cambio fue el más relevante de todos. Nunca imaginé que un perro como Bruno tendría un impacto tan significativo en mi vida si hubiera decidido no dar marcha atrás. Inició como simples momentos de compañerismo, evolucionando en un viaje hacia mi propia sanación, algo que se había esfumado por completo. La importancia de conectar con mis emociones. Bruno no solamente me ayudó en los momentos más difíciles, sino que también fue mi guía. No necesitaba emplear palabras para manifestar el significado del amor incondicional. Con su calma, lealtad y tolerancia, me recordó la importancia de estar presente, realmente presente para otra persona, e incluso para uno mismo. Gracias a él, me di cuenta de que no podía seguir enfocándome en las acciones o inacciones de los demás para vivir mi vida. Mi felicidad y plenitud provenían de mi sinceridad interna y de perseguir lo que realmente me hacía sentir viva. En el día de hoy, sigo avanzando por ese sendero, aprendiendo, creciendo, pero ahora con un sentimiento que me faltaba en el pasado, la esperanza. Bruno me enseñó que las conexiones más inesperadas son las que tienen el mayor impacto en nuestras vidas. Si en algún momento te encuentras en una situación complicada, cuando todo parece estar desmoronándose, no dudes en detenerte a analizar lo que te rodea. Tal vez la ayuda que necesitas esté más cerca de lo que imaginas. En un lugar, ya sea una persona o incluso un can que te muestre lo realmente importante.